Se acaba de revelar, amigos, mucha información interesante sobre el capítulo 3 de Poppy Playtime. Parece ser que tendremos nuevos juguetes ya confirmados desde este momento. Así que, amigos, pues acompáñenme a ver qué es todo esto. Sean bienvenidos a las Playtime News, donde vemos las mejores noticias de Poppy Playtime y Project Playtime. Yo soy Infinity Game, amigos, como ustedes ya lo saben, y pues comencemos con estas noticias. Sin antes, no olviden ir, por supuesto, por su cereal de Hi-Wagi y claramente su lechita de Mommy Long Legs. Y pues, gente, comencemos con el video del día de hoy. Ok, amigos, comencemos pues con todas estas noticias interesantes del capítulo 3, pero para poder contarles de dónde viene todo esto hay que poner un poquito de contexto sobre la mesa. Básicamente, recientemente hubo una actualización importante en Project Playtime donde se integró el nuevo mapa de Destroy a Toy. En este nuevo mapa no iba a ser menos como los demás, que esconden secretos muy interesantes, pero ese mapa en particular nos muestra cosillas que van a llegar próximamente en el capítulo número 3. Y para la gente que no lo sepa, anteriormente tuvimos un teaser trailer donde nos hablaban acerca del Playcare, este lugar donde se supone que estaban los niños huérfanos de Playtime Co, y básicamente aquí es donde se cuidaban a todos ellos, una zona pequeña donde tenían a los pequeños. Ahora bien, amigos, muchos seguramente se estarán preguntando qué tiene que ver todo lo que nos estás comentando con lo que llegará futuramente a Poppy Playtime capítulo 3. Pues resulta, amigos, para ponerlos aún más en contexto, que el grande de Tobias, en una entrevista que le realicé, que por supuesto están invitados para verla, en un momento de la entrevista le dije: oye bro, ¿qué terminó pasando con las cámaras de seguridad? ¿Es un lore que ya se perdió y ya está terminado, o realmente faltan cosas por ver? Y si ustedes recuerdan, en algún momento de esas cámaras, Cat Bee termina siendo eliminado o eliminada de lo que viene siendo Playtime Co. Básicamente queda su rastro tirado y podemos verlo a través de las cámaras de Poppy Playtime de la web. Y posteriormente es arrastrada, quedando una mancha ahí, y ya no se supo absolutamente nada de esto. Pues resulta que Tobias reveló el secreto de todo esto, y resulta que era el teaser de lo que viene siendo la llegada del mapa del teatro de Project Playtime. Aún no se sabía que Project Playtime iba a existir, pero nos estaban indicando que hacia la zona donde se fue era el lugar del teatro, el mapa de Project Playtime. Además, esa y muchas otras cosas ha hecho la gente de Moff Entertainment para guiarnos poco a poco de un lugar a otro de Poppy Playtime. Así que, como ustedes pueden ver a continuación, en la zona de Destroy a Toy podemos encontrar el siguiente cartel, donde vemos a 3 nuevos juguetes que no conocemos y que se dirigen directamente a donde creen ustedes, el Playcare. Así es, amigos, por fin tenemos un teaser más sólido de lo que viene siendo el capítulo 3 de Poppy Playtime. 3 juguetes completamente desconocidos directos a la siguiente zona que veremos en el juego. Como les digo, el poderosísimo Playcare. Ahora bien, ¿qué son estos personajes? Parece ser como tal una especie de pollito, el primero que se encuentra hasta enfrente, lógicamente una especie de unicornio y un perrito. Muchos van a decir: ¿qué personajes tan absurdos, tan simples, tan, no sé, como de niños? Pues tiene todo el sentido del mundo. Esos personajes no son para los niños grandes como tal, como PJ, como Bunzo, como Hi-Wagi o Kissimisi. Son para los más pequeñitos, que vendrían siendo los niños seguramente de 1 año hasta 10 años seguramente. Así que, amigos, tiene todo el sentido del mundo que este cartel se encuentre aquí. O si no, podría pasar que estos también sean juguetes descartados que posiblemente en algún momento llegarían al Playcare, pero que terminaron siendo eliminados. Y además de todo esto, amigos, podemos ver a una especie como de gusano gigante que se está tragando el cartel. Lógicamente este está pintado, pero podría ser la máquina de Make a Friend de los pequeños. No es una locura tal cual, porque si ustedes se dan cuenta, muchos de los juguetes que se le dan a los niños pequeños pues están involucrados con orugas, con gusanos y ese tipo de cosas. Así que yo por lo menos considero que este es el teaser más increíble que pudo haber llegado a Poppy Playtime, después por supuesto de todo lo que nos ha llegado recientemente.
Déjenme acá abajo en los comentarios qué piensan al respecto. Añadido por supuesto amigos a toda esta teoría loca del capítulo 3, podemos ver dos murales súper interesantes que se encuentran aún en el juego. Como ustedes pueden ver, podemos encontrar a PJ Pujapilar y justamente en su parte superior podemos encontrar a Punzo Pony. Aquí hay una cosa muy interesante que comentó Ginichi cuando estábamos jugando al mapa, ya que anteriormente se nos había mencionado que íbamos posiblemente a montar a un personaje en el juego. Esto mismo lo dijo Mika Preciado y pues resulta que PJ Pujapilar es el único personaje actual que sabemos que sigue con vida después de los sucesos del capítulo 2 de Poppy Playtime. Así que no sería una locura que en algún momento de la historia, ya que no está Mommy Longlegs para controlar a PJ, que el mismísimo PJ nos deje montarlo para poder movernos a diferentes zonas del Playker. Así que esa es una teoría un poco ya muy al extremo, ya que dato curioso, Mika también había mencionado cuando salió Garten of Banban capítulo 3 cosillas acerca de Tarta, el pequeño Opilo, supuestamente como le decía la comunidad, que era la esposa o el esposo más bien de Opila. Y pues resulta que con todo esto pues como que había una similitud, supuestamente decía Mika, con el capítulo 3, que íbamos a montar seguramente algún personaje, y parece ser que posiblemente lleguemos a montar a PJ Pujapilar. No sé ustedes qué piensan al respecto, pero suena una teoría, o sí, más que nada una teoría muy interesante de lo que podría pasar en el siguiente capítulo. Y por último amigos, también encontramos otro mural súper interesante donde vemos cada vez más el amor entre Kissy-Missy y Haiwagi. Mucha gente actualmente sigue creyendo que ellos son familiares, que son primos o algo así por el estilo, cuando ya está más que confirmado desde mucho antes que Kissy-Missy y Haiwagi son pareja. Tal cual crearon en Playtime Co. al juguete de Haiwagi y un año después crearon al juguete de Kissy-Missy, porque a muchísimas personas les encantó esta pareja, esta dualidad de personajes que se encuentra dentro de la fábrica. Pero recuerden siempre que una cosa son los juguetes y otra cosa son los monstruos. No me imagino a Kissy-Missy monstruo, la que acabó con partes de Bron, digamos que estando con Haiwagi, que casi le arranca la cabeza a Player. Son experimentos y juguetes, como el señor cara de papa y la señora cara de papa en Toy Story, ¿sabes? Algo así por el estilo. Y bueno amigos, pues hasta aquí las noticias del capítulo 3. Ahora pasemos rápidamente con otra cosilla interesante que les quiero recordar a todos. Anteriormente en otros carteles hemos estado viendo a otros personajes curiosos, otros juguetes que no hemos llegado a ver dentro del juego. En este caso estamos hablando de las flores amigas de Daisy. Como ustedes saben, en el capítulo 3 yo creo que ya está más que confirmado que veremos a Daisy, gracias a los diferentes teaser trailers, y que también fue eliminada del capítulo número 2. Y como pueden ver en este cartel, podemos ver a tanto a Daisy como sus dos compañeras, que les digo, seguramente veremos algún campo de flores o algo así por el estilo, haciendo alusión a ella. Recordemos que vamos al Playker, una zona donde se supone los de Poppy Playtime deberían tener mucho cuidado con los niños. Y pasando con otras cosas amigos, a continuación les muestro cómo es que se ve el diseño de uno de los nuevos personajes que acaba de ser introducido al juego. Básicamente este pequeño teléfono que siempre ha sido muy curioso de ver y que realmente seguro guarda algunos misterios dentro del juego que veremos posteriormente. Realmente su modelo de personaje está brutal, muy bien diseñado, que incluso no me llegué a imaginar que cada uno de sus botones fuese a estar diseñado aparte. No sé ustedes qué piensan sobre todo esto, pero creo que está muy interesante. Amigos, pues simplemente eso, no tengo más noticias que contarles el día de hoy. Seguramente veremos algunas cosillas más a lo largo de la semana. Así que amigos, no olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse si es que no lo están. Yo me despido con el gusto de siempre. Se cuidan, se bañan, chao.